emponzoñará todos los momentos de mi vida. Séame permitido despachar esta parte de mi relación tan rápidamente como lo consienta la naturaleza de los incidentes que hay que relatar. El único método de que podíamos disponer para esta terrible lotería era echar pajas. Algunas astillitas de madera podían llenar el objeto propuesto, y quedó convenido que yo tendría las pajas. Me retiré a un extremo del buque, mientras mis pobres camaradas tomaron silenciosamente posesión del otro extremo volviéndome la espalda. El momento más cruel de aquel terrible drama, el más angustioso, fue cuando me ocupaba del arreglo de los lotes. Hay pocas situaciones decisivas para el hombre en que no dé gran interés a la conservación de su existencia, interés que aumenta de minuto en minuto, según la fragilidad del vínculo que le liga a la existencia. Pero en aquel momento la naturaleza silenciosa, positiva, rigorosa de la tarea a que me dedicaba, tan diferente de los tumultuosos peligros de la tempestad o de los horrores progresivos y graduados del hambre, me hizo reflexionar en las pocas probabilidades que tenía de librarme de la más horrible de las muertes, de una muerte exigida por la más horrible utilidad, y cada partícula de la energía que me había sostenido por tanto tiempo huía en aquel momento como la pluma que lleva el aire, dejándome presa impotente del más abyecto, del más deplorable terror. Al principio no pude hallar siquiera la fuerza suficiente para arrancar y reunir las astillas de madera. Los dedos se negaban a servirme, y mis rodillas chocaban una contra otra. Mi espíritu pasó revista rápidamente a 1000 medios absurdos para no tomar parte en aquella horrorosa especulación. Pensé en arrojarme a los pies de mis camaradas y suplicarles que me excluyeran de aquella fatal partida. Se me ocurrió también precipitarme sobre ellos de repente, matar a uno y hacer de este modo inútil la decisión de la suerte. En una palabra, pensé en todo, excepto en hacer lo que me estaba encomendado. Al fin, después de haber perdido mucho tiempo en esta conducta imbécil, volví en mí al oír la voz de Parker, que me apremiaba para que le sacase al fin de la terrible inquietud en que se hallaba. Y aun entonces no pude resignarme a arrancar en el acto las astillas de madera. Me puse a pensar sobre todas las sutilezas que se podían utilizar para hacer trampas en el juego, y para inducir a uno de mis pobres compañeros de infortunio a sacar la paja más corta, porque se había resuelto que el que sacase la más corta de las 4 astillas moriría para la conservación de los otros. El que se siente inclinado a condenarme por esta aparente infamia, que se coloque en una posición exactamente igual a la mía. Por fin, no era ya posible el menor retardo, y sintiendo próximo a estallar el corazón en el pecho, me acerqué al castillo de proa donde me esperaban mis camaradas. Presenté mi mano con las astillas, y Peters sacó inmediatamente. Estaba libre. Por lo menos su astilla no era la más corta, y ya tenía yo una probabilidad más contra mí. Apelé a toda mi energía, y tendí la mano a Augusto. Este sacó inmediatamente la suya, y quedó libre también. Por consiguiente, favorables o adversas para mí, las probabilidades eran ya iguales. En este momento se apoderó de mi corazón toda la ferocidad del tigre, y sentí contra Parker, mi semejante, mi pobre camarada, el odio más intenso y más diabólico. Pero este sentimiento no fue duradero, y al fin le presenté las 2 astillas restantes con un estremecimiento convulsivo y los ojos cerrados. Transcurrieron 5 minutos largos antes que pudiera resolverse a sacar la suya, y durante este siglo de indecisión que destrozaba el corazón, no abrí una sola vez los ojos. Al fin, sacaron de mi mano rápidamente una de las pajas. La suerte estaba echada, pero yo no sabía si era en pro o en contra mía. Nadie decía una palabra, y yo no osaba salir de la duda mirando la astilla que me quedaba. Al fin Peters me cogió la mano, y yo hice un esfuerzo para mirar, pero vi al instante en la fisonomía de Parker que estaba salvado y que él era la víctima. Respiré convulsivamente y caí sobre cubierta sin sentido. Volví de mi desmayo a tiempo para ver el desenlace de la tragedia y asistir a la muerte del que, como autor de la proposición, era, por decirlo así, su propio matador. No hizo ninguna resistencia, y herido en la espalda por Peters, cayó muerto al instante.
No me detendré á referir el horrible festín que siguió á esta escena. Esas cosas se imaginan, pero las palabras no tienen una virtud suficiente para pintar el horror perfecto de la realidad. Baste decir que después de haber saciado hasta cierto punto en la sangre de la víctima la sed rabiosa que nos devoraba, y cortados de común acuerdo las manos, los pies y la cabeza que arrojamos á la mar con las entrañas, devoramos el resto del cuerpo, trozo por trozo, durante los 4 días para siempre memorables que siguieron desde el 17 al 20 de julio. El 19 sobrevino un gran chaparrón que duró 15 ó 20 minutos, y que nos permitió recoger un poco de agua por medio de un trapo que nuestra draga había pescado en la cámara después de la tempestad. La cantidad que recogimos de este modo no subía al todo á más de media azumbre. Pero esta escasa provisión bastó sin embargo para devolvernos comparativamente un poco de fuerza y esperanza. El 21 nos vimos otra vez reducidos al último extremo. La temperatura se mantenía templada y agradable, con alguna bruma y ligeras brisas que variaban gradualmente de norte a oeste. El 22, hallándonos los 3 sentados apretados el uno contra el otro y pensando melancólicamente en nuestra lamentable situación, surgió en mi mente una idea repentina que brilló como un vivo rayo de esperanza. Recordé que cuando cortamos el palo de mesana, Peters me había entregado un hacha rogándome que la pusiera, si era posible, en sitio seguro, y que algunos minutos antes de la última oleada que había inundado el Brick, guardé el hacha en el castillo de proa. Imaginé, pues, que si podíamos encontrarla, nos sería quizá posible abrir el puente encima de la despensa y hacernos fácilmente con provisiones. Cuando comuniqué este proyecto a mis camaradas, dieron un débil grito de alegría, y nos dirigimos inmediatamente hacia el castillo de proa. Aquí la dificultad de bajar era mucho mayor que cuando explorábamos la cámara, porque la abertura era mucho más estrecha. Sin embargo, no vacilé en intentar la aventura, y habiéndome atado una cuerda a la cintura, me sumergí resueltamente de pies, llegué rápidamente al catre donde había dejado el hacha, y volví con ella. El instrumento fue saludado con éxtasis, con gritos de alegría y de triunfo, y la facilidad con que la habíamos encontrado fue considerada como un presagio de nuestra definitiva salvación. Comenzamos a atacar el puente con toda la energía de la esperanza que renace, manejando por turno el hacha Peters y yo. Por lo que hace a Augusto, la herida del brazo le impedía prestarnos ningún auxilio. Como nos hallábamos aún harto débiles para sostenernos de pie sin comer, y no podíamos por consiguiente trabajar 1 minuto ó 2 sin descansar, comprendimos que necesitaríamos muchas horas para llevar a cabo aquella tarea, es decir, para practicar una abertura suficientemente ancha que nos abriese paso hasta la despensa. Sin embargo, esta consideración no nos desalentó, y trabajando toda la noche a la luz de la luna, en la mañana del 23, al despuntar el día, habíamos conseguido nuestro objeto. Peters se ofreció entonces para bajar, y habiendo hecho sus preparativos ordinarios, se sumergió, y no tardó en volver trayendo un tarro que con gran alborozo vimos que contenía aceitunas. Nos las repartimos y las devoramos con la mayor avidez. Después bajamos otra vez a Peters, el cual consiguió entonces más de lo que esperábamos, porque volvió inmediatamente con un gran jamón y una botella de madera. No bebimos más que un sorbo cada uno, porque sabíamos por experiencia lo peligroso que era un exceso de vino. El jamón, fuera de 2 libras inmediatas al hueso, se había echado a perder completamente con el agua salada, y no estaba en estado de comerse. La parte sana fue dividida en 3 partes. Peters y Augusto, incapaces de contener su apetito, devoraron las suyas inmediatamente. Yo fui más prudente, y temiendo la sed que debía resultar, no me comí más que un pedacito de la mía. Entonces descansamos un poco de nuestra tarea, que había sido en extremo fatigosa. A eso de mediodía, sintiéndonos un poco fortificados, volvimos a comenzar nuestros ataques a las provisiones, sumergiéndonos Peters y yo alternativamente y siempre con más o menos éxito hasta la puesta del sol. Durante este intervalo tuvimos la dicha de sacar otros 4 tarros de aceitunas, otro jamón, un gran redoma que contenía casi 3 azumbres de excelente madera, y lo que nos dio más gozo de todo esto, una pequeña tortuga de la especie galápago,
de las cuales el capitán Barnard había recibido muchas á bordo del Grampus, trasbordadas de la goleta Mary Pitts, que volvía de un viaje al Pacífico donde había ido á la pesca de la vaca marina. En una parte subsiguiente de esta relación tendré ocasiones frecuentes de hablar de esta especie de tortugas. Como la mayor parte de mis lectores saben, se encuentran principalmente en el grupo de islas llamado los Galápagos, que realmente toman el nombre del animal, porque la palabra española galápago significa tortuga de agua dulce. Por su forma particular y su modo de andar, la llaman a veces tortuga elefante, y las hay de una magnitud enorme. Yo mismo he visto algunas que pesaban de 1000 a 1500 libras, aunque no conservo idea de que ningún navegante haya hablado de tortugas de esta especie de más de 800 libras. Su aspecto es singular y hasta repugnante. Su andar es lento, mesurado, y su cuerpo se eleva a un pie del suelo poco más o menos. El cuello es largo y excesivamente delgado, y su longitud ordinaria es de 18 pulgadas a 2 pies, y yo he muerto una en quien la distancia desde el hombro al extremo de la cabeza no bajaba de 3 pies y 10 pulgadas. La cabeza tiene una semejanza notable con la de la serpiente. Puede vivir sin comer durante un espacio de tiempo tan grande que parece increíble, y se citan casos en que, habiéndose dejado en la cala de un buque tortugas de esta especie, han permanecido allí 2 años sin ningún alimento, manteniéndose tan gordas y tan sanas al expirar este período de tiempo como lo estaban al empezar. En una particularidad de su organismo, estos singulares animales se parecen al dromedario o camello del desierto. Llevan siempre una provisión de agua en una bolsa, que tienen en el nacimiento del cuello. Al matarlas después de privarlas de todo alimento por espacio de un año entero, se han encontrado algunas veces en la bolsa de estos animales hasta 3 azumbres de agua perfectamente dulce y fresca. Esta tortuga, cuya carne es excelente y muy sustanciosa, ha servido indudablemente para conservar la existencia a millares de marinos empleados en la pesca de la ballena y en otras especulaciones en el Pacífico. La que tuvimos la suerte de sacar de la despensa no era muy grande y pesaba probablemente 65 o 70 libras. Era una hembra y se hallaba en muy buen estado, excesivamente gorda, y con una regular provisión de agua dulce y límpida en la bolsa. Era un tesoro, y cayendo de rodillas de común acuerdo, dimos a Dios fervientes gracias por aquel consuelo tan oportuno. Nos costó mucho trabajo hacer pasar al animal por la abertura, porque se resistía con furor y su fuerza era prodigiosa. Estaba ya a punto de escapar de las manos de Peters y caer otra vez en el agua, cuando Augusto, echándole al cuello una cuerda con lazo corredizo, la sostuvo por este medio hasta que yo acudí a ayudar a Peters a sacar al animal sobre cubierta. Trasvasábamos alegremente el agua de la bolsa del animal al cántaro que habíamos sacado de la cámara. Después rompimos el cuello de una botella para hacer con la ayuda del tapón una especie de vaso para beber que contenía la cuarta parte de media azumbre. Bebimos cada cual uno de estos vasos y resolvimos sujetarnos a esta cantidad diariamente mientras durase la provisión. Durante los 2 o 3 últimos días, habiendo reinado un tiempo muy templado, los cobertores que habíamos sacado de la cámara se secaron completamente, lo mismo que nuestros vestidos, de suerte que pasamos aquella noche, la del 23, en una especie de bienestar relativo y disfrutamos de un sueño apacible, después de habernos regalado con aceitunas y jamón y una pequeña ración de vino. Como teníamos miedo de que alguna de nuestras provisiones cayese a la mar durante la noche si llegaba a soplar el viento, la sujetamos lo mejor que pudimos con una cuerda a los restos del molinete. En cuanto a la tortuga, que teníamos gran empeño en conservar viva todo el tiempo que fuera posible, la pusimos patas arriba y la sujetamos además con mucho cuidado. Fin del capítulo 1. Capítulo 2 de Aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 2. Al fin. 24 de julio. La mañana de este día nos halló singularmente mejorados en fuerzas y en valor. A pesar de la situación peligrosa en que estábamos colocados, ignorando nuestra posición y lejos indudablemente de la tierra,
sin más alimento que para unos 15 días, aún escaseándolo con esmero, privados enteramente de agua y flotando a la aventura sobre el casco más miserable que darse pueda, a merced de los vientos y de la mar, las angustias y los peligros infinitamente más terribles de que habíamos salido providencialmente, nos hacían considerar nuestros padecimientos actuales como una cosa bastante ordinaria. Tan cierto es que la felicidad y la desdicha son puramente relativas. Al salir el sol, nos preparábamos a volver a comenzar nuestras tentativas para traer algo de la despensa, cuando, sobreviniendo un gran chaparrón, dedicamos toda nuestra atención a recoger agua con la tela que nos había servido ya para este objeto. No teníamos más medio de recoger la lluvia que tener el trapo recogido por el centro. El agua recogida de este modo goteaba en el cántaro. Le habíamos llenado casi en este procedimiento cuando una fuerte ráfaga que soplaba del norte nos obligó a cesar en nuestra tarea, porque nuestro casco comenzaba a dar vaivenes con tanta violencia que no podíamos ya estar de pie. Nos fuimos a la proa, y amarrándonos sólidamente el molinete, como ya lo habíamos practicado en otra ocasión, esperamos los sucesos con mucha más calma de la que hubiéramos creído posible en tales circunstancias. A mediodía había refrescado el viento. Era ya una brisa fuerte, y por la noche se convirtió en un huracán, acompañado de una mar espantosamente gruesa. Sin embargo, habiéndonos enseñado la experiencia el mejor método para arreglar nuestras amarras, soportamos aquella triste noche sin demasiada inquietud, aunque nos veíamos a cada instante completamente inundados y en un perpetuo peligro de ser barridos por el mar. Por fortuna el tiempo, que era en extremo templado, hacía el agua casi agradable. 25 de julio. En la mañana de este día, la tempestad no era ya más que una brisa regular, y el mar había bajado tan considerablemente que podíamos estar en seco sobre el puente. Pero con gran pesadumbre vimos que 2 de los tarros de aceitunas y todo el jamón habían sido barridos por el agua, a pesar del gran cuidado con que los habíamos amarrado. Resolvimos no matar todavía la tortuga, y nos contentamos por entonces con almorzar algunas aceitunas y una pequeña ración de agua con vino. Esta mezcla nos reanimó en extremo, evitando la dolorosa borrachera que había producido el oporto. La mar estaba todavía demasiado gruesa para volver a comenzar nuestras tentativas en la despensa. Durante el día, muchos artículos sin importancia para nosotros, en la situación presente, subieron a la superficie, pasando por la abertura y deslizándose enseguida a la mar. Observamos también que nuestro casco se ladeaba cada vez más, tanto que no podíamos estar un momento de pie sin atarnos. Así pasamos un día melancólico y de los más penosos. A mediodía el sol apareció casi encima de nuestras cabezas, y no dudamos que aquella larga serie de vientos de norte y noroeste nos había conducido casi a la proximidad del ecuador. Por la tarde vimos algunos requines, y nos causó alguna alarma uno de ellos enorme, que se acercó a nosotros de una manera sumamente atrevida. En el momento en que una oleada había sumergido el puente muy adentro en el agua, el monstruo nadó positivamente encima de nosotros, se agitó por espacio de algunos momentos encima de la escotilla y dio una coletada a Peters. Un gran golpe de mar le echó del puente con gran satisfacción nuestra. Con un tiempo tranquilo le hubiéramos cogido fácilmente. 26 de julio. Esta mañana, habiendo caído completamente el viento y no habiendo mucha mar, resolvimos renovar nuestra pesca de provisiones en la despensa. Después de una fatigosa tarea que duró todo el día, vimos que no había nada más que esperar, porque los tabiques se habían hundido durante la noche y las provisiones habían ido a parar a la cala. Como es fácil imaginar, este descubrimiento nos afligió en extremo. 27 de julio. Mar casi serena, con una ligera brisa, siempre del norte o del oeste. Siendo muy ardiente el sol a mediodía, nos ocupamos en secar nuestros vestidos. Encontramos mucho consuelo contra la sed y un bienestar general bañándonos en el mar, pero tuvimos que usar de mucha prudencia,
porque temíamos en gran manera a los requines, de los cuales habíamos visto nadar algunos alrededor del brig durante el día. 28 de julio. Buen tiempo. El brig comenzaba entonces a recostarse sobre el costado de una manera tan alarmante que temimos que se nos pusiera por sombrero, y nos preparamos lo mejor que pudimos a este accidente. Nuestra tortuga, nuestro cántaro de agua y los 2 tarros restantes lo atamos todo a barlovento, tan lejos como nos fue posible, en la parte exterior del casco. Todo el día estuvo la mar tranquila, con poco o ningún viento. 29 de julio. Continuó el mismo tiempo. El brazo herido de Augusto comenzaba a dar síntomas de gangrena. Mi amigo se quejaba de una sed excesiva, pero sin dolor agudo. Para aliviarle, no podíamos hacer más que frotar sus heridas con un poco del vinagre de las aceitunas, y no parecía resultar con ello ningún adelanto. Hicimos por él todo lo que estaba en nuestra mano, y triplicamos su ración de agua. 30 de julio. Día excesivamente caloroso, sin viento. Un enorme requín se ha mantenido junto al casco toda la tarde. Hemos hecho algunas tentativas infructuosas para apresarle, por medio de un nudo corredizo. Augusto se sentía mucho peor, y se debilitaba evidentemente ya por falta de un alimento conveniente, ya por efecto de sus heridas. Rogaba sin cesar que le librasen de sus padecimientos, diciendo que sólo deseaba la muerte. Aquella noche nos comimos las últimas aceitunas, y hallamos el agua del cántaro demasiado pútrida para poderla tragar sin mezclar un poco de vino. Resolvimos matar la tortuga por la mañana. 31 de julio. Después de una noche de inquietud y de fatiga excesivas, debidas a la posición del buque, nos pusimos a matar y despedazar la tortuga. Resultó que era mucho más pequeña de lo que habíamos creído, aunque de buena calidad, porque toda la carne que pudimos sacar no llegaba a más de 10 libras. Con el objeto de reservar una porción todo el tiempo que fuera posible, la cortamos en tasajos muy delgados, llenamos los 3 tarros restantes y la botella de madera que habíamos conservado escrupulosamente, y echamos encima el vinagre de las aceitunas. De este modo guardamos cerca de 3 libras de carne de tortuga, resueltos a no tocarla antes de haber consumido el resto. Resolvimos limitarnos a una ración diaria de 4 onzas de carne, poco más o menos, y de este modo debía durarnos 13 días. Al caer la tarde, una lluvia intensa, acompañada de relámpagos y truenos violentos, pero duró tan poco que no pudimos recoger más que media azumbre de agua. De común acuerdo se la dimos toda a Augusto, que parecía estar en el último trance. Se bebía el agua en el trapo a medida que la recogíamos, él echado sobre cubierta y nosotros sosteniendo la tela, de suerte que cayese el agua a su boca, porque no nos quedaba nada para poner en el agua, a no ser que vaciáramos el vino de la ampolla o el agua corrompida del cántaro. Hubiéramos apelado a uno de estos medios si la lluvia hubiese continuado. El enfermo no conseguía, al parecer, sino un insignificante alivio. Tenía el brazo completamente negro, desde el puño hasta el hombro, y sus pies estaban como el hielo. A cada instante creíamos que iba a exhalar el último suspiro. Había enflaquecido horriblemente, hasta el punto de que, habiendo pesado hasta 127 libras al dejar a Nantucket, no pesaba ya más de 40 o 50 libras a lo más. Tenía los ojos profundamente hundidos en la cabeza, apenas visibles, y la piel de sus mejillas colgaba lacia hasta el punto de impedirle mascar ningún alimento, o de tragar ningún líquido, sino con gran dificultad. 1 de agosto. Sigue el mismo tiempo. Gran calma con un sol sofocante. Hemos sufrido horriblemente de la sed, porque el agua del cántaro estaba absolutamente pútrida y llena de gusanos. Conseguimos, sin embargo, tragar una parte de ella mezclándola con vino, pero nuestra sed no se calmó sino medianamente. Hallamos más consuelo bañándonos en el mar, pero no pudimos recurrir a ese medio sino con largos intervalos a causa de la presencia continua de los requines. Entonces fue evidente para nosotros que Augusto estaba perdido, que era hombre muerto. No podíamos hacer nada para disminuir sus padecimientos, que parecían horribles. A eso de mediodía
expiró en medio de violentas convulsiones y sin haber proferido una palabra en muchas horas. Su muerte nos infundió los más melancólicos presentimientos y ejerció en nuestro espíritu un influjo tan poderoso que permanecimos sentados junto al cadáver todo el resto del día sin pronunciar una palabra, á no ser en voz baja. Hasta el anochecer no tuvimos valor para levantarnos y arrojar el cadáver á la mar. Estaba entonces repugnante, de una manera inexplicable, y en tal estado de descomposición, que habiendo probado Peters á levantarle, se le quedó en la mano una pierna entera. Cuando aquella masa putrefacta cayó en la mar, descubrimos, al resplandor fosfórico en que estaba, por decirlo así, envuelta 7 u 8 requines, cuyos terribles dientes dieron, al dividirse su presa, un crujido siniestro que se hubiera podido oír a 1 milla de distancia. A este ruido fúnebre quedamos penetrados de horror hasta lo más profundo de nuestro ser. 2 de agosto. El mismo tiempo. Calma terrible, calor excesivo. El alba nos ha sorprendido en un estado de abatimiento deplorable y de completo cansancio físico. El agua del cántaro no estaba ya potable, no era más que una espesa masa gelatinosa, mezcla horrible de poso y de gusanos. La arrojamos, y después de lavar con cuidado el cántaro en el mar, echamos un poco de vinagre de las botellas donde teníamos los restos de la tortuga. Nuestra sed era casi intolerable, y procurábamos en vano calmarla con el vino, que parecía aceite sobre ascuas y nos causaba una violenta embriaguez. Después procuramos calmar nuestros sufrimientos con una mezcla de vino y agua del mar, pero sobrevinieron inmediatamente las más violentas náuseas, de suerte que no volvimos a beber. Durante todo el día acechamos con ansiedad la ocasión de bañarnos, pero en vano, porque nuestro pontón estaba sitiado por todas partes por los requines, por los mismos monstruos sin duda que habían devorado a nuestro pobre camarada la noche anterior y que esperaban de un momento a otro un nuevo regalo de la misma naturaleza. Esta circunstancia nos causó el más amargo sentimiento y los presentimientos más melancólicos y desconsoladores. El baño nos había ya proporcionado un alivio inconcebible, y no podíamos soportar la idea de ver frustrado este recurso de una manera tan espantosa. Por otra parte, no estábamos libres de todo temor ni al abrigo de un peligro inmediato, porque el más ligero resbalón o un movimiento falso podía ponernos al alcance de aquellos peces voraces que venían nadando recto hacia nosotros. Ni gritos ni movimientos conseguían espantarlos. Uno de los más gruesos, habiendo sido herido profundamente de un hachazo por Peters, no por eso cesó de avanzar hacia nosotros. Al oscurecer se formó una nube, pero con gran desconsuelo nuestro pasó sin romper. Es absolutamente imposible concebir lo que sufríamos entonces por la sed. A causa de estos tormentos, y también por miedo a los requines, pasamos una noche sin sueño. 3 de agosto. Ninguna perspectiva de alivio, y el brick ladeándose más y más, de suerte que nuestros pies ya no podían sostenerse en el puente. Nos ocupamos en poner en seguridad el vino y los restos de la tortuga para no perderlos en el caso de que el buque diese la vuelta. Arrancamos 2 fuertes clavos de los más teleros de mesana, y con la ayuda del hacha los clavamos en el casco a babor a una distancia de cerca de 2 pies del agua y no muy lejos de la quilla, porque estábamos casi de costado. A estos clavos amarramos nuestras provisiones por parecernos que estaban allí más seguras que en el sitio donde las habíamos puesto anteriormente. Horribles padecimientos por la sed durante todo el día. Ninguna ocasión de bañarnos a causa de los requines que no nos dejaron un momento. El sueño imposible. 4 de agosto. Un poco antes de amanecer, observamos que la quilla del buque se levantaba y nos ingeniamos para evitar que nos despidiese este movimiento. Al principio, la revolución fue lenta y graduada, y conseguimos trepar a lo alto del costado de babor por haber tenido la feliz idea de atar cabos de cuerda a los clavos que sujetaban nuestras provisiones. Pero no habíamos calculado suficientemente la celeridad de la fuerza impulsiva, porque el movimiento se hacía ya por demás violento para que pudiéramos seguirle, y antes de darnos cuenta de nuestra situación, nos sentimos impetuosamente lanzados a la mar,
echando á muchas brazas debajo del agua con el enorme casco encima de nosotros. Al sumergirme en el agua, me había visto obligado á soltar la cuerda, y conociendo que estaba debajo del buque y con mis escasas fuerzas completamente agotadas, hice apenas un esfuerzo para salvar mi vida, y en algunos segundos me resigné á morir. Pero también en esto me había equivocado, y no había pensado en el rebote natural del casco por el lado del viento. El torbellino del agua que volvía á subir, ocasionado por esta revolución parcial del buque, me sacó á la superficie más rápidamente que me había sumergido. Al volver á la superficie, me hallé poco más o menos á 20 yardas del casco, a lo que pude calcular. El buque se había puesto por montera, y se balanceaba furiosamente en todos sentidos. El mar estaba muy agitado, y lleno de violentos remolinos. No se veía á Peters. Una pipa de aceite flotaba a algunos pasos de mí, y se veían diseminados algunos otros artículos procedentes del brig. Mi principal terror había tenido por motivo los requines que sabía se hallaban cerca de mí. Para alejarlos, si era posible, agité violentamente el agua con pies y manos, nadando hacia el casco y formando de este modo una masa de espuma. Yo no dudo que fuera este medio, por sencillo que parezca, al que debí mi salvación, porque antes que el brig diese la vuelta, había en torno de él tal hormiguero de estos monstruos que yo debí estar, y estuve positivamente en contacto inmediato con ellos durante mi trayecto. Por gran casualidad y no menor fortuna, llegué al buque sano y salvo, pero estaba tan completamente rendido por los violentos esfuerzos que tuve que hacer, que no hubiera podido subir á no ser por el socorro oportuno de Peters, que habiendo trepado sobre la quilla por el otro lado del casco, apareció en aquel momento con no poca alegría de mi alma, y me echó un cabo de cuerda de los que habíamos atado á los clavos. Apenas habíamos librado de este peligro, cuando nos llamó la atención otro no menos inminente y terrible, el de morir absolutamente de hambre. Todas nuestras provisiones habían desaparecido, habían sido barridas a despecho del cuidado con que las habíamos colocado en sitio seguro, y no viendo ninguna posibilidad de adquirir otras, nos entregamos ambos a la desesperación y nos pusimos a sollozar como niños, sin procurar siquiera ninguno de los dos animar al otro. Apenas se podrá comprender semejante debilidad, y los que nunca se han encontrado en semejante caso lo juzgarán sin duda fuera de la verdad. Pero se debe recordar que nuestra inteligencia estaba tan completamente desorganizada por esta larga serie de privaciones y de terrores, que no se nos podía considerar en aquel momento en pleno goce de la inteligencia de los seres racionales. En otros peligros subsiguientes, casi tan graves, sino más, he luchado con valor contra todos los dolores de mi situación, y Peters, como se verá, mostró una filosofía estoica casi tan inconcebible como su abandono actual y su presente imbecilidad infantil. Toda la diferencia consiste en el temperamento moral. La voltereta del brig, y aun la pérdida del vino y de la tortuga, que era consecuencia de ella, no había realmente hecho nuestra situación mucho más miserable que antes, fuera de la desaparición de las sábanas y de los cubrecamas, que nos habían servido hasta entonces para recoger el agua de la lluvia y del cántaro, en el cual la conservábamos, porque hallamos toda la carena, desde 2 ó 3 pies de la cinta hasta la quilla, y toda esta cubierta de una capa espesa de grandes cirrópodos, que nos proporcionaron un alimento excelente de los más sustanciosos. De manera que el incidente que al principio nos había causado tan gran espanto era más favorable que adverso, con relación a 2 cosas muy importantes. Nos había hecho encontrar una mina de provisiones que no hubiéramos podido concluir en un mes, y había contribuido mucho a mejorar nuestra posición, porque nos hallábamos mucho más cómodos e infinitamente menos expuestos que antes. Sin embargo, la dificultad de surtirnos de agua nos cerraba los ojos acerca de todos los beneficios que resultaban de nuestro cambio de posición. Para prepararnos a aprovechar todo lo posible el primer chaparrón que pudiera sobrevenir, nos quitamos las camisas a fin de utilizarlas como sábanas. Pero naturalmente no esperábamos por este medio recoger, ni aun en las circunstancias más favorables, más de la 16ª parte de una azumbre de una sola vez. Ninguna apariencia de nube se presentó durante el día,
y los padecimientos de la sed fueron casi intolerables. Por la noche, Peters consiguió encontrar una hora poco más o menos de un sueño agitado. En cuanto a mí, la intensidad de mis padecimientos no me permitió cerrar los ojos un solo instante. 5 de agosto. Aquel día se levantó una buena brisa que nos llevó por entre una masa de algas en las cuales tuvimos la dicha de descubrir 11 pequeños cangrejos que nos proporcionaron muchas comidas deliciosas. Como las conchas eran muy tiernas, los comimos enteros y descubrimos que irritaban la sed mucho menos que los cirrópodos. No viendo señales de requines entre las algas, nos aventuramos a bañarnos y estuvimos en el agua 4 o 5 horas, durante las cuales experimentamos una notable disminución en la sed. Esto nos confortó de una manera singular, y habiendo podido ambos gozar de un poco de sueño, pasamos una noche algo menos penosa que la anterior. 6 de agosto. Aquel día fuimos favorecidos por una lluvia densa y continua, que duró desde mediodía hasta el anochecer. Entonces deploramos amargamente la pérdida de nuestro cántaro y de nuestra redoma, porque a pesar de la insuficiencia de nuestros medios actuales para recoger el agua, hubiéramos podido llenar una de ellas o quizás las dos. En suma, conseguimos calmar los ardores de la sed, dejando empaparse de agua nuestras camisas y retorciéndolas de modo que se exprimiese en nuestra boca el líquido exquisito. El día entero se pasó en esta ocupación. 7 de agosto. Al despuntar el día, descubrimos los dos al mismo tiempo una vela hacia el este que se dirigía evidentemente hacia nosotros. Saludamos esta espléndida aparición con un prolongado y débil grito de éxtasis, y nos pusimos inmediatamente a hacer todas las señales posibles, a azotar el aire con nuestras camisas, a saltar tan alto como lo permitiese nuestra debilidad, y aun a gritar con toda la fuerza de nuestros pulmones, aunque el buque estaba a una distancia de 15 millas por lo menos. Sin embargo, seguía siempre acercándose a nuestro casco, y comprendimos que si gobernaba siempre en la misma dirección, llegaría infaliblemente bastante cerca de nosotros para vernos. Cerca de una hora después que le hubimos descubierto, podíamos distinguir los hombres sobre cubierta. Era una goleta larga y baja, con una arboladura muy inclinada hacia la popa y que parecía poseer una numerosa tripulación. Entonces experimentamos una gran angustia, porque no podíamos imaginar que no nos viese, y temblábamos de que quisiera abandonarnos a nuestra suerte y dejarnos perecer sobre los restos de nuestro buque. Acto de barbarie verdaderamente diabólico, 1000 veces cometido en el mar, por horrible que pueda parecer, por seres considerados como pertenecientes a la especie humana. Pero esta vez estábamos destinados, gracias a Dios, a engañarnos favorablemente, porque en breve observamos un movimiento repentino sobre el puente del buque extranjero, que izó inmediatamente el pabellón inglés y, ciñendo el viento, gobernó en derechura hacia nosotros. Media hora después estábamos en la cámara. Aquella goleta era la Juana Gui, de Liverpool, capitán Gui, que iba a la pesca de la vaca marina y a traficar en los mares del sur y el Pacífico. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 de Aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3. El albatro y el pájaro bobo. La Juana Gui era una goleta de hermosa apariencia, del porte de 180 toneladas. Estaba singularmente afilada por la proa, y con buen tiempo era el buque más velero que yo he conocido. Sin embargo, sus cualidades como buque, a propósito para resistir en la mar, estaban lejos de ser tan grandes, y su calado era demasiado considerable para el uso a que estaba destinada. Para este uso particular, se necesita un buque más corpulento y de un calado relativamente inferior, es decir, un buque de 3 a 350 toneladas. Debía estar arbolado como los buques de 3 palos y diferenciarse en todos conceptos de las construcciones usadas para los mares del sur. También era preciso que estuviese bien artillado, con 10 o 12 cañones de a 12 y 2 o 3 mucho más largos. Sus amarras y sus cables
hubieran debido ser mucho más fuertes de lo que exige cualquier otro servicio, y sobre todo necesitaba una tripulación numerosa, compuesta por lo menos de 50 o 60 hombres robustos, que es la que necesita un buque de la especie del que se trata. La Juana Gui poseía una tripulación de 35 hombres, sin contar el capitán y el segundo, pero no estaba ni tan bien artillada ni tan bien equipada como hubiera podido desear un navegador familiarizado con los peligros y las dificultades del oficio. El capitán Gui era un caballero de modales muy distinguidos, y que poseía una notable experiencia de los negocios del sur, a los cuales había consagrado la mayor parte de su vida, pero carecía de energía, y por consiguiente del espíritu indispensable para una empresa de este género. Era condueño del buque en el cual hacía sus viajes, y poseía un poder discrecional para cruzar por los mares del sur, y embarcar todo cargamento que pudiera conseguir fácilmente. Llevaba a bordo, como es costumbre en esta especie de expediciones, collares, espejos, pedernales, hachas, sierras, azuelas, cepillos, tijeras, gubias, barrenas, limas, garlopas, martillos, clavos, cuchillos, navajas de afeitar, agujas, hilo, loza, calicot, bisutería común y otros artículos de la misma índole. La goleta había salido de Liverpool el 10 de julio, había pasado el trópico de Cáncer el 25 por el 20° de longitud oeste, y habiendo llegado el 29 a Sal, una de las islas de Cabo Verde, había tomado sal y otras provisiones necesarias para el viaje. El 3 de agosto había salido de Cabo Verde y había gobernado al sureste, dirigiéndose hacia la costa del Brasil, atravesando el Ecuador entre el 28° y 30° de longitud oeste. Es el camino ordinario que siguen los buques que van de Europa al Cabo de Buena Esperanza, o que van más allá hasta las Indias Orientales. Siguiendo ese camino, evitan las calmas y las fuertes corrientes contrarias que reinan continuamente en la costa de Guinea, de suerte que, bien considerado, es el camino más corto, porque está el navegante más seguro de encontrar enseguida vientos de oeste que conducen hacia el cabo. El capitán Gui tenía intención de hacer su primer descanso en la tierra de Kerguelen, no sé por qué razón. El día que fuimos recogidos por él, la goleta estaba a la altura del cabo de San Roque por el 31° de longitud oeste, de suerte que cuando nos descubrió, es probable que no habíamos derivado menos de 25° de norte a sur. A bordo de la Juana Gui fuimos tratados con toda la benevolencia que reclamaba nuestro deplorable estado. En unos 15 días, poco más o menos, durante los cuales gobernaron continuamente hacia el sudoeste con buen tiempo y excelentes brisas, Peter y yo nos restablecimos completamente de nuestras últimas privaciones y de nuestros terribles sufrimientos, y muy pronto lo pasado se nos presentó más bien como un sueño espantoso, del cual habíamos despertado felizmente, que como una serie de sucesos pertenecientes a la positiva y pura realidad. Desde entonces he tenido ocasión de observar que esta especie de olvido parcial es producido ordinariamente por una transición repentina, sea de la alegría al dolor o del dolor a la alegría, porque el poder del olvido es siempre proporcionado a la energía del contraste. Así es que, en el caso de que se trata, me parecía ya imposible realizar el total de las miserias que había sufrido durante los días que había pasado en el pontón. Se recuerdan bien los incidentes, pero no las sensaciones engendradas por las circunstancias sucesivas. Lo único que sé es que a medida que se producían aquellos sucesos, estaba convencido de que la naturaleza humana era incapaz de soportar el dolor un grado más. Durante algunas semanas continuamos nuestro viaje sin incidentes de importancia, como no sea el encuentro de vez en cuando de los balleneros, y con más frecuencia de ballenas negras o francas, que se llaman así para distinguirlas de los cachalotes. El 16 de septiembre, hallándonos próximos al Cabo de Buena Esperanza, la goleta sufrió el primer huracán algo serio desde su salida de Liverpool. En aquellos parajes, pero con más frecuencia al sur y al este del promontorio, estábamos al oeste. Los navegantes tienen que luchar a menudo con las tempestades del norte, que soplan con una rabia espantosa.
Siempre traen consigo mucha mar, y uno de sus caracteres más peligrosos es el salto repentino del viento, accidente que casi siempre ocurre en lo más fuerte de la tempestad. En un momento determinado, soplará un verdadero huracán de norte o de nordeste, y un minuto después no vendrá un soplo de viento del mismo lado. La tempestad habrá saltado al sudeste, y con una violencia casi inconcebible. Las nubes se disipan por el sudeste, y es el síntoma más seguro del cambio mencionado. Los buques tienen este medio de tomar las precauciones necesarias. Eran poco más o menos las 6 de la mañana, cuando el golpe de viento llegó del norte como de costumbre, con una ráfaga que no había anunciado ninguna nube. A las 8 el viento había aumentado considerablemente y había levantado una de las más horribles marejadas que he visto nunca. Habían amainado todas las velas, pero la goleta se fatigaba horriblemente y mostraba su impotencia para sufrir la mar, cabeceando violentamente por la proa cada vez que bajaba con la ola, y volviendo a subir con la mayor dificultad mientras llegaba el momento de volver a sumergirse. Antes de ponerse el sol, la claridad que esperábamos con inquietud apareció al sudeste, y una hora después nuestra única vela pequeña de proa relingaba contra el palo. 2 minutos después, y a despecho de todas nuestras precauciones, estaba el buque de costado como por magia, y un espantoso torbellino de espuma venía a romper de través sobre nosotros. Por gran fortuna, la bocanada del sudoeste no era más que una ráfaga momentánea, y tuvimos la fortuna de levantarnos sin perder nada. Una mar gruesa nos causó por espacio de algunas horas mucha inquietud, pero a la proximidad de la mañana nos hallamos poco más o menos en tan buenas circunstancias como antes de la tempestad. El capitán Gui juzgó que habíamos escapado de buena y que nuestra salvación era casi un milagro. El 13 de octubre llegamos a la vista de la isla del Príncipe Eduardo, a 46 grados 53 minutos de latitud sur y 37 grados 46 minutos de latitud este. 2 días después nos hallábamos cerca de la isla de la Posesión. Doblamos las islas Crozet por 42 grados 59 minutos de latitud sur y 48 grados de longitud este. El 18 llegamos a la isla de Kerguelen, o de la Desolación, en el Océano Indio del Sur, y anclamos en Christmas Harbour sobre 4 brazas de agua. Esta isla, o por mejor decir, este grupo de islas, está situado al noreste del Cabo de Buena Esperanza, a una distancia de 800 leguas próximamente. Fue descubierto en 1772 por el barón de Kerguelen o de Kerguelen. Este francés, presumiendo que esta tierra no era más que una porción de un vasto continente situado al sur, hizo a su vuelta una relación en este sentido que produjo entonces gran curiosidad. El gobierno, interviniendo en la cuestión, envió al barón al año siguiente con el objeto de que fijase su descubrimiento, y entonces fue cuando se echó de ver el error. En 1777 el capitán Cook llegó al mismo grupo y dio a la isla principal el nombre de Isla de la Desolación, nombre que le conviene, por cierto. Sin embargo, al acercarse a la tierra el navegante, podría engañarse y suponer lo contrario, porque la vertiente de casi todas las colinas, desde septiembre hasta marzo, está vestida de la más brillante verdura. Este aspecto ilusorio es ocasionado por una pequeña planta parecida a la saxifraga y que abunda en las islas, cruzándose sobre una especie de musgo sin consistencia. Salva esta planta, apenas se encuentra vestigio de vegetación, si exceptuamos, sin embargo, un poco de césped salvaje y duro cerca del puerto, algún liquen y un arbusto que se parece a una col madura y que tiene un sabor amargo y acre. El aspecto del país es montañoso, aunque ninguna de sus colinas puede llamarse una montaña. Sus cimas están cubiertas de nieve eternamente. Hay muchos puertos, y Christmas Harbour es el más cómodo. Es el primero que se encuentra en la parte este de la isla cuando se ha doblado el Cabo Francisco, que marca el lado norte y que sirve por su forma particular para distinguir el puerto. Este se proyecta por su extremidad en una roca muy elevada, a través de la cual hay un gran boquete que forma un ojo natural. La entrada está por el 48 grados 40 minutos de latitud sur,
y 69° 6' de longitud este. Pasando por debajo, se puede encontrar un buen fondeadero al abrigo de algunas isletas que os protegen suficientemente, contrastados los vientos del este. Avanzando hacia el este, desde el fondeadero, se encuentra el Wasp Bay, a la entrada del puerto. Es una pequeña ansa completamente cerrada por la tierra, en la cual podéis entrar sobre 4 brazas de agua y encontrar de 10 a 3 para fondear, con un fondo de arcilla compacta. Un buque puede permanecer allí todo un año, con una ancla sin el menor peligro. A la entrada de Wasp Bay, al oeste, corre un pequeño riachuelo que da un agua excelente y fácil de conseguir. Se encuentran en la isla de Kerguelen algunas vacas marinas de sedas y pieles, y abundan las focas con trompa o elefantes marinos. El pájaro bobo se encuentra allí en gran número, y los hay de 4 familias diferentes. El pájaro bobo real, llamado así a causa de su magnitud y de la belleza de su plumaje, es el más grande de todos. La parte superior de su cuerpo es ordinariamente parda, y algunas veces manchada de color de lila. La parte inferior es del blanco más puro que se pueda imaginar. La cabeza es de un negro muy lustroso y muy brillante, lo mismo que los pies. Pero la belleza principal del plumaje consiste en 2 anchas rayas de color de oro que bajan de la cabeza al pecho. El pico es largo, algunas veces de color de rosa, otras de un vivo encarnado. Estos pájaros caminan muy derechos y con aire pomposo. Llevan la cabeza muy alta y las alas pendientes como 2 brazos, y como la cola se proyecta fuera del cuerpo en la misma línea que los muslos, su analogía con la figura humana es realmente singular, y podría engañar al espectador a primera vista o en el crepúsculo de la tarde. Los pájaros bobos reales que encontramos en la tierra de Kerguelen eran un poco más gordos que los gansos. Las otras especies son el pájaro bobo macaroni, el jacás y el pájaro bobo rookery, todos los cuales son más pequeños, de plumaje menos bello y diferentes bajo todos conceptos. Además del pájaro bobo, se encuentran en esta isla otras muchas aves, entre las cuales se pueden citar la zarceta, el ánade, la gallina de Port Egmont, el cuervo marino verde, la paloma del cabo, la Nelly, la golondrina de mar, el Mother Carey Chicken, el Mother Carey Goose, el albatros y otros. Este último es tan grande como el albatros común y es carnívoro. También se le da el nombre de rompehuesos. Estos pájaros no son feroces y cuando están convenientemente condimentados ofrecen un alimento bastante regular. Algunas veces, al volar, rozan la superficie de las aguas con las alas tendidas y sin que parezca que las mueven ni se sirvan de ellas absolutamente. El albatros es uno de los pájaros más grandes y veloces de los mares del sur. Pertenecen a la especie de las gaviotas y cogen su presa al vuelo, no parándose nunca en tierra, sino para ocuparse de los pequeñuelos. Este pájaro y el bobo están ligados por la más singular simpatía. Sus nidos están construidos de una manera muy uniforme, sobre un plano concertado entre las 2 especies, hallándose colocado el del albatros en el centro de un pequeño cuadrado formado por los nidos de 4 pájaros bobos. Los navegantes han llamado de común acuerdo a esta especie de establecimiento o conjunto de nidos una rookery. Esta especie de colonias han sido descritas más de una vez, pero como todos nuestros lectores quizás no han leído estas descripciones y como después tendré ocasión de hablar del pájaro bobo y del albatros, no me parece fuera de propósito decir aquí algunas palabras sobre su manera de construir y de vivir. Cuando llega la estación de la incubación, estos pájaros se reúnen en gran número y por espacio de algunos días deliberan al parecer sobre el método más conveniente. Por fin proceden a la ejecución. Escogen un emplazamiento llano, de una extensión conveniente, y situado tan cerca del mar como es posible, aunque siempre fuera del alcance de las olas. Lo que los guía sobre todo en la elección del sitio es la igualdad de la superficie, y el sitio preferido es el que tiene menos piedras. Zanjada esta cuestión, las aves se ponen a hacer de común acuerdo, como movidas por el mismo impulso, y con una corrección matemática, el trazado de un cuadrilátero o de cualquier otro paralelogramo, el más adaptable a la naturaleza del terreno,
y de una extensión suficiente para alojar a toda la población, pero nada más. Con esto parece que expresen su intención de cerrar la colonia a todo vagabundo que no hubiera tomado parte en el trabajo del campamento. Uno de los lados de la plaza corre paralelo al borde del mar, y queda abierto para los pájaros que entran y salen. Después de haber trazado los límites de la habitación, comienzan a desembarazarla de toda especie de escombros, recogiéndolo todo piedra por piedra y llevándolos fuera, pero muy cerca de las líneas de circunvalación, de suerte que elevan una muralla en los 3 lados que miran a la tierra. Junto a aquella, por la parte interior, forman un andén perfectamente plano de 6 a 8 pies de ancho, que se extiende en derredor del campamento a fin de establecer una especie de paseo común. La operación que sigue consiste en dividir todo el terreno en pequeños cuadros absolutamente iguales en dimensión. Para obtener esta división, hacen senderos estrechos, perfectamente planos, y que se cruzan en ángulos rectos a través de toda la extensión de la rookery. En cada intersección se ve un nido de albatros, y en el centro de cada cuadrado un nido de pájaro bobo, de suerte que cada pájaro bobo está rodeado de 4 albatros, y cada uno de estos de un número igual de pájaros bobos. El nido del pájaro bobo consiste en un agujero abierto en la tierra, a una profundidad suficiente para impedir que ruede el huevo. El albatro adopta un arreglo algo menos sencillo, y levanta un pequeño montículo de 1 pie de altura, poco más o menos, y 2 de ancho. Lo hacen con tierra, algas y conchas. En la cima construye su nido. Los pájaros tienen cuidado especial en no dejar los nidos desamparados durante la incubación, y aún hasta que la progenitura sea suficientemente fuerte para alimentarse por sí misma. Durante la ausencia del macho que ha ido a la mar en busca de alimento, la hembra se queda en sus quehaceres y únicamente a la vuelta de su compañero se toma la libertad de salir. Los huevos están siempre incubados. Cuando un pájaro deja el nido, anida el otro a su vez. Esta precaución es indispensable a causa de la inclinación al pillaje que reina en la colonia, cuyos habitantes no tienen reparo en robarse recíprocamente los huevos siempre que hay ocasión. Aunque existen algunos establecimientos de este género, poblados únicamente de pájaros bobos y albatros, sin embargo, se encuentran en la mayor parte una gran variedad de pájaros marinos que gozan de todos los derechos de ciudad, construyendo sus nidos aquí y allá, donde quiera que puedan hallar sitio, pero sin usurpar nunca los puestos ocupados por las especies mayores. El aspecto de estas colonias, cuando se ve de lejos, es muy singular. Todo el espacio atmosférico que hay sobre el establecimiento está oscurecido por una multitud de albatros, con otras especies de pájaros más pequeños, que se ciernen continuamente sobre la rookery, sea que salgan al mar o que vuelvan a su casa. Al mismo tiempo se observa una multitud de pájaros bobos, de los cuales unos van y vienen por los estrechos andenes, y otros caminan con ese pomposo paso militar que los caracteriza, a lo largo del gran paseo común que rodea la ciudad. En una palabra, de cualquier modo que se considere la cosa, nada es más sorprendente que el sentido de reflexión manifestado por aquellos seres plumados, ni hay cosa más a propósito para provocar a la meditación a toda inteligencia humana bien organizada. La mañana misma de nuestra llegada a Crisneas Harbour, el segundo Mr. Patterson hizo traer las embarcaciones para ir en busca de la vaca marina, aunque la estación estaba poco adelantada, y dejó al capitán con un pariente joven, en un punto al oeste de la costa, donde, sin duda, aquellos señores probablemente tenían que hacer algo de que yo no he podido enterarme. El capitán Gui se llevó consigo una botella, en la cual había una carta cerrada, y se dirigió desde el sitio donde desembarcó hacia uno de los picos más elevados del país. Es presumible que tenía la intención de dejar la carta en aquella altura para algún buque que sin duda debía llegar después que él. Así que le hubimos perdido de vista, porque Peters y yo estábamos en la canoa del segundo, comenzamos a explorar la costa en busca de la vaca marina. Empleamos más de 3 semanas en esta tarea, examinando con minuciosidad todos los recodos no sólo de la tierra de Kerguelen, sino también de algunas isletas vecinas. Sin embargo, nuestros trabajos no fueron coronados de un éxito muy notable. Vimos muchas focas,
pero eran en extremo suspicaces, y haciendo un trabajo enorme, no pudimos procurarnos más que unas 150 pieles al todo. Los elefantes de mar ó focas con trompa abundan especialmente en la costa este de la isla principal, pero no matamos más que unas 20, y aun esto con la mayor dificultad.